Nueva entrega del consultorio de Stefania Guzzi, un servidor. Saludos desde Miami. Frangio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va al momento de recibir este podcast? Quiero saludar a mi amiga de muchos años y nuestra líder aquí en todos los aprendizajes que tenemos en esta tertulia que amamos en el consultorio, Stefania Guzzi. ¿Cómo estás, Steph? Hola, mi Franja amado. Hola, mi gente bella que está siempre presente. Gracias por estar. Tan linda, así es. Mira, se me ha pegado eso. Yo digo así, no digo gracias por estar, pero hago mucho ese gesto. Oye, Estefania, el título que le has puesto a hoy es porque al momento de grabar este podcast tenías una charla que hacer y tiene mucho que ver con el título de hoy. Hablemos de educación afectivo-sexual. Sí, hoy le vamos a dar un giro al consultorio, un giro porque hoy vamos a poner hasta láminas. Vamos a aprovechar un taller que voy a dar en el Colegio Humboldt y vamos a aprovechar esas láminas que me parecieron ilustrativas para el tema de hoy. Un Así poco es. para cambiar el formato hoy, para que la gente diga, oh, hasta láminas nos ponen. Y lo más lindo de esto, como yo te decía, Steph, es que es contenido para nuestra audiencia, para la gente que ingresa en este podcast buscando un poco de información, ¿verdad? Háblame Así primero, es. ¿qué es esto de la educación afectivo-sexual? Tú sabes, cuando ya desde hace muchos años este taller está montado para distintas edades, ¿no? Este específicamente que voy a dar es para los niños entre 9 y 10 años. Pero tengo este mismo taller para niños más pequeños. ¿Por qué lo denomino afectivo sexual? Porque cuando los padres hablan de sexualidad con sus hijos, lo tienen que hacer desde el afecto, desde el amor. No tiene que ser una conversación rígida, no debe ser una situación incómoda, todo lo contrario. Por eso es que le doy la connotación de afectivo sexual. Vamos a hablar de sexualidad, pero lo vamos a hacer desde la emocionalidad, como muchas veces hemos hablado nosotros aquí en estos podcasts, ¿no? El reconocer la emocionalidad te permite, reconocer la emoción te permite trabajarla, responder ante ella, y muchos padres se ponen muy nerviosos cuando tienen que hablar de sexualidad con sus hijos. Correcto. No, bueno, y te digo, muchos de los padres, incluyéndome, Estefania, es tan complicado ahora mismo. Tengo dos hijos adolescentes y No es complicado, no es complicado. Nosotros somos los complicados. Hablar de sexualidad es natural, es normal. Además que nosotros tenemos como padres un camino adelantado por el colegio, porque el colegio los instruye primero, y nosotros lo que tenemos que hacer es reforzar, ayudar a entender a lo mejor algún concepto en particular, pero vamos a quitarle la connotación negativa. Hablar de sexualidad no es difícil. ok, entonces eso me encanta. Empezamos aprendiendo una cosa importante y es que hablar de sexualidad no debe ser difícil. Debes abordar el tema con tus hijos como un tema cualquiera, en una Así situación mismo es. cualquiera. Nosotros no tienes que ser un experto sexólogo para hablar con tu hijo de sexualidad. Tienes sencillamente que tener la apertura de responder las preguntas con la mayor naturalidad posible. El poder ser lo suficientemente abierto. No des información de más. Espera que se te pregunte. Y cuando se te haga una pregunta que tú consideras puede ser incómoda para ti responderla, le dices abiertamente, no me sé esa respuesta, permíteme que la busque y después te puedo responder. Ok, ok, ok. Eso te va a dar un chance como para que tú te calmes y puedas encontrar la manera fácil de responderle a esa pregunta que en un momento determinado pudo haberte a ti hecho sentir un poco incómodo. ¿Cuáles son esas preguntas? No te puedo dar ningún ejemplo porque cada padre puede sentirse incómodo con cualquier pregunta. Claro, correcto, correcto, correcto. Hay muchos memes, muchos TikTok. El otro día veía uno y el niño le preguntaba a su mamá, mamá, ¿qué es un trío? Y la madre empieza a explicarle a nivel sexual lo que es un trío y resulta que el chamo lo que le estaba preguntando que era un trío musical.
Sí, 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 es verdad, es verdad. Hay un chiste de eso y demás, es verdad, es verdad. Uno solo se complica, la verdad, ¿no? Entonces yo creo que antes de hacer algún tipo de aseveración, dar algún tipo de respuesta particular, rechequea bien la información que te están pidiendo. Y eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Nosotros generalmente respondemos con ojos de adultos, cuando la pregunta es con ojos de niño. Eso está interesante. Respondemos con ojos de adultos, de acuerdo a todas nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestros Claro, recuerdos, ¿verdad? y nuestro bagaje de información, Claro. y nuestros tabúes, y nuestros miedos, y nuestras inseguridades. Sigo. Toda esta cantidad de cosas que vivimos y que a veces nosotros transmitimos a nuestros hijos, ¿verdad? Claro, sin darnos cuenta. Por eso es que digo, tenemos que tener como muy clara la pregunta que nos están haciendo y la forma como se la vamos a responder. Y yo creo realmente que es hora de verdad de darnos cuenta que en muchas ocasiones nos hacemos, fíjate, tú empezaste diciendo, qué difícil es esto. No, esto es súper fácil. Lo difícil lo hacemos nosotros. Lo difícil lo hacemos nosotros porque, como tú bien dices, reitero esto, estamos cargados de tantos códigos que nos cortan, ¿no? Y no solamente para este tema tan importante que estamos hablando hoy en este podcast, el consultorio con Estefania. Aprovecho para decirte que le des like, que actives la campanita, que interactúes. Pero no solamente para eso, sino también para la vida entera, para cuando llegamos a un lugar donde estamos conociendo gente nueva, para cuando estamos buscando un trabajo, oportunidades. Si a veces no cerráramos tanto nuestra mente a esos códigos con los que vamos creciendo, no fuera tan difícil ciertas cosas, ¿verdad? Sin duda alguna, porque es que además arrastramos los miedos que han sido de alguna forma inculcados a través de creencias insanas, ¿no? Donde, como tú bien dices, nos llenaron de códigos, nos llegaron de miedo, nos llegaron de inseguridades y al final de de toda esta historia o de todo este camino, es que vamos creciendo, nos vamos fortaleciendo, vamos siendo más seguros de nosotros mismos y a veces con algunos temas tenemos miedo como si fuéramos unos chiquillos. Así es, por eso el tema de hoy, hablemos de educación afectivo-sexual. Estamos hablando con Estefania de este tema, porque este taller, háblanos un poco del taller, Estefania, para que la gente también sepa las actividades que tú haces fuera del podcast. Bueno, sí, este taller, este es un colegio venezolano-alemán que está en Caracas, valga la cuña, es el Colegio Humboldt. Es un colegio donde yo soy vicepresidenta de la OVIAD. ¿Qué es la OVIAD? La OVIAD es una organización sin fines de lucro, como todo lo que hacemos nosotros aquí en Venezuela, que atiende niños, niñas y adolescentes. Observatorio Venezolano de Infancia de Niños y Adolescentes. ¿Esto con qué finalidad? Cuando LOMNE empezó, hace muchísimos años, no había organismos públicos o ONG que pudiera dar apoyo a lo que era la ley como tal. Ahora sí, porque hay defensorías, está el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes y se ha creado toda una red. Entonces los observatorios lo que hacemos es acompañamiento. En este caso, nos llaman para que el observatorio dé este taller. ¿Por qué? Pero este taller está dirigido a padres. A padres, Uh que es -huh. la parte eh, importante de esto, ¿Por dirigido a qué? los Porque padres. sí, porque ya la maestra a sus alumnos, justamente hoy, les va a dar el tema de la sexualidad. El tema de la sexualidad que es tan importante en nuestras vidas, Estefania. Y sobre todo en estos tiempos donde los niños reciben tanta información de todos lados, es mejor que la reciban de tu parte. Es que fíjate, el Ministerio de Educación venezolano tiene dentro de su currículum que en este grado se ve la reproducción sexual. Entonces ya los niños van a ir a casa con un bagaje de preguntas y de información. Y entonces nosotros mañana le vamos a dar el taller a los padres para que tengan las herramientas de cómo responder. Pero yo no les voy a dar un taller de sexualidad. Yo les voy a dar un taller donde aclaro algunos puntos para que los padres se sientan fuertes, solidarios, para poder entonces responder las preguntas que los chavos puedan tener.
Fíjate, y lo importante de esto es que con un taller así le vas a dar las herramientas a los padres sobre cómo defenderse, quizá no defenderse, cómo reaccionar ante Ujú. un tema que viene aprendiendo contigo, no voy a decir tan delicado, porque no debería ser una cosa normal, natural, pero un tema como Natural. la sexualidad entre la familia y entre los niños, ¿no? Así es, así es. Y yo creo que definitivamente deberíamos partir del hecho de que nosotros mismos debemos tener como claros algunos conceptos. Si quieres, me pones la primera lámina, por favor. Ok, vamos a empezar. Estefania hoy ha preparado un material para ti. Fíjate, vamos a ver la primera lámina. Ah, aquí la tenemos. Fíjate, ahí está la definición, o sea, ahí está el concepto de sexo, ¿no? Nosotros, los adultos, utilizamos la palabra sexo con, uh, uh, con grandes errores, porque vamos a tener sexo. No, no, no vamos a tener sexo. Porque el sexo son las características físicas y fisiológicas que tenemos. Yo como hembra, tú como macho, en cualquier especie. Ahora la gente dirá, ah, me estás llamando macho y hembra. Sí, en cualquier especie. Especie animal, especie humana, eh, a pájaros, en fin, cualquier especie. Entonces, las especies tenemos sexo masculino y sexo femenino. Por eso la lámina es de dos niños desnudos, donde puedes ver el niño con su pene y la niña con su vagina, sin ningún despacho. No pasa nada, ahí están desnuditos los dos. ¿Me pasas la otra, por favor? Fíjense ustedes la claridad con la que Estefania habla, ¿no? El tema. Creo que tenemos que aprender mucho de eso. Correcto. Muchísimo, muchísimo de eso. Vamos a ver la segunda lámina. Y entonces ahí voy explicando cómo que el sexo está relacionado con la reproducción. Para que exista la reproducción animal, humana o de cualquier especie, se necesita un macho y una hembra. ¿Por qué? Porque hay todos unos círculos y unos ciclos hormonales que se dan para que en un momento determinado la hembra esté apta para poder procrear. Es así de sencillo. Así es. Qué interesante. Si en algún momento el niño o la niña tiene alguna otra pregunta, por ejemplo, ay mamá, ¿y cuáles son o papá, cuáles son los órganos reproductivos? Usted acude a cualquier página de nuestro amigo Google y busca sistema reproductor femenino y sistema reproductor masculino. Y usted le puede medianamente mostrar. ¿Y tú tienes vagina? Sí, yo tengo vagina. ¿Y papá tiene pene? Sí, papá tiene pene. Y aquí entonces viene lo de el otro concepto que en muchas ocasiones también no utilizamos en forma adecuada y tiene que ver con la sexualidad. Si nos los pasa, Frangio, please, Ok, ¿quieres ver la tercera lámina, verdad? por Que favor, la tercera lámina. Como verán, ahí puse un bebé vestido de azul y una bebé vestida de rosado. Los colores típicos propios de la identificación del niño y la niña. Hoy en día se han incorporado nuevos colores, el blanco, el rosado, el gris, el bla, 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 bla. Pero a nosotros nos han enseñado que el varón se identifica con el color azul y la hembra se identifica con el color rosado. ¿Cierto o no, Frangio? cierto, toda mi vida lo he sentido así. Yo Claro. me acuerdo que en Roma, cuando nacía un bebé en un edificio, se ponía el lazo del color del bebé, si era el lazo del color del bebé, perdón, del sexo del bebé. Si era niño se ponía un lazo azul y si era niña se ponía un lazo rosado. Eso significaba cuando tú pasabas por aquel portal, tú decías, mira, nació un niño en este edificio, o mira, nació una niña en este edificio. Y fíjate, y lo importante de esto es que estos patrones, con el cambio de la vida, parece que han ido cambiando un poco. Y es allí lo que hace tenso este tema. Porque hay muchas comunidades que no reconocen que solo exista esa manera de verlo, ¿no? Ujú. Sí, definitivamente porque estos son patrones aprendidos, estos son patrones culturales.
El color azul o el color rosado es un color cultural. La sexualidad es cultural, porque yo te enseño a ser niño o niña y es un comportamiento aprendido. Y de allí entonces es que las comunidades LTBG o otras comunidades son las que han impuesto criterios y han enmarcado, digamos, pauta en relación a esto. Yo no me voy a tocar ese tema en este momento, no lo toco en los talleres y no lo hago no para discriminar, sino no lo hago porque en el programa de educación venezolano, y hago mucho hincapié sobre ello, no está contemplado ninguna otra caracterización. Y como este es un taller y ustedes dirán, bueno, pero ahora no estás hablando solo y exclusivamente para Venezuela. Sí, es verdad. Si algún otro padre, si algún padre necesita y requiere alguna otra información en relación a un tema un poco más amplio, yo con muchísimo gusto se la puedo dar. No Claro. me niego, pero no puedo colocar la información general porque, repito, no está incluido en el pensum del ministerio. Claro, 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 claro. Y dentro de las cosas, el deber ser que te caracteriza, Estefania, esto también me está dejando un gran aprendizaje. Tú te riges por el organismo principal que rige las normas de educación dentro de un país. Así mismo es. Además, como Observatorio Venezolano de Infancia de Niños, Niñas y Adolescentes, mal puedo yo romper esa norma. Claro, 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 claro. Tiene que ver con el respeto, tiene que ver con los valores, tiene que ver con los principios que el Ministerio de Educación dentro de su pensum tiene. Y ustedes dirán, bueno, pero tú estás haciendo un podcast y tú en el podcast puedes hablar de lo que tú quieras. Sí, es verdad, pero, pero, como estamos específicamente tratando este tema en particular, nos pareció adecuado no movernos de lo que es la norma y los principios que en todo caso estamos en este momento conversando Así es, qué con interesante. el respeto que todos merecen, ojo. Claro, claro. Fíjate, estábamos en esta lámina, Estefania. ¿Podemos pasar a la otra? Por favor. Entonces, fíjate, hablábamos que la sexualidad es un concepto que tiene que ver con los roles sociales. ¿Y por qué tiene que ver con los roles sociales? Bueno, porque a las niñas les regalamos muñecas y a los niños les regalamos carros, aun cuando todo eso se ha ido diversificando en este momento. Pero hay roles sociales determinados que nosotros hemos impuesto. Pero no solamente es los roles sociales, hay una formación. A nosotros nuestros padres nos formaron de una determinada manera, a los hombres los formaron así y a las mujeres las formaron asado. Hoy en día esos roles han ido y esa formación ha ido como diversificándose sin duda alguna, ¿no? Y, y, y la colocación de las obligaciones familiares y sociales. Antes que un hombre ayudara en la casa, era visto como el tabú más grande. Hoy en día la colaboración masculina en casa es primordial. Entonces, con esto lo que queremos decir es que las cosas van cambiando. Nada es absolutamente rígido y nosotros tenemos que aprender a ser así. Tenemos que entender que la expresión de la sexualidad no está marcada por nuestro código genético, sino porque, por el contrario, es aprendida. Y porque es aprendida, podemos entonces ahora comprender un montón de cosas que hay a nuestro alrededor. No te oigo. Aquí. Ahora sí. Eso, dentro de todas esas cosas, la comprensión tan importante de estos temas, Estefania, esto es muy valioso. Ustedes que están viendo esto hoy, en el momento que lo estén, esté llegando a sus pantallas, bien sea en el televisor, en el teléfono, aprovechen este contenido, esto de educación afectivo-sexual, estás dejando una joya para que se mantenga ahí siempre, Estefania. Porque lo que estás diciendo, fíjate, mira esta lámina, como bien la compartes, los conceptos que definitivamente van a pasar dentro de la familia, los roles sociales. Tú puedes definir cada uno, Estefania, como parte importante de ese desarrollo.
Claro, claro, con mucho gusto. ¿Cuáles son los roles sociales? Lo que vemos, el modelo que nosotros vemos en televisión, en el día a día, cómo la mujer desempeña un determinado rol, aun cuando, insisto, han ido cambiando. Pero, eh, por ejemplo, este es un ejemplo típico. En el pasado, las modelos femeninas de Victoria's Secret, por ejemplo, Sí. eran el boom, ¿no? Eran las mejores modelos, las modelos más fashion, y tenían que ser unos palillos andantes, ¿sí? Tenían un estereotipo físico casi que anoréxico. Sí. Hoy en día eso ha cambiado. Entonces las gorditas como nosotras somos bien aceptadas y y encontramos tallas en una ropa interior fabulosa. Eso tiene que ver con roles sociales. ¿Por qué? Porque han ido cambiando. Y tú dirás, pero bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Es eso. Los roles sociales son esos modelos a los que nosotros tendemos a imitar. La muñeca Barbie. La muñeca Barbie en un principio fue altamente criticada porque era una muñeca con unas dimensiones casi imposibles de tener, 90, 60, 90, ¿cierto? ¿Qué hizo la compañía Mattel? La compañía Mattel rompió con ese estereotipo y entonces dijo, no, a mí no me interesa que la Barbie sea 90, 60, 90, sino que yo voy a tirarle a la Barbie todas las profesiones posibles e imaginables para que ese sea el modelo que se pueda seguir. Y eso tuvo un impacto increíble. Claro. A veces lo tenemos enfrente, esos ejemplos los tenemos enfrente y no los notamos. Pero eso tiene que ver con roles sociales, Frank. Y tú Claro. que estás en el medio lo sabes. Imitamos constantemente modas, conceptos, forma de hablar. Y eso tiene que ver con roles sociales. Claro, claro, claro. Fíjense, hoy estamos hablando de la educación afectivo-sexual. Estefania está compartiendo con nosotros unas láminas que yo considero de mucho valor, Estefania. Y el tema de la formación de hombres y mujeres, que viene cierto, yo creo que esto pudiera dar paso a a otro programa, ¿no? Para hablar de eso, pero Mm. es lo clásico dentro del pensum de educación sexual en Venezuela, en este caso. Ujú, sí, 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 sí. La formación de hombres y mujeres tiene que ver con carreras determinadas. Por ejemplo, aquí nosotros seguimos siendo como todavía somos muy machistas. Hemos ido evolucionando, pero todavía somos muy machistas, ¿no? Está difícil ver, por ejemplo, una mujer mecánica que se interese en arreglar carros. Aquí la gran mayoría de las personas que trabajan en la mecánica son hombres. Correcto, eh, correcto. Herreros, fíjate, yo no digo herreras, herreros. O sea, esa es Herreros. otra de las profesiones netamente masculinas. Um, no sé, Sí, no puedo hablar de ingeniería porque ya hay un montón de mujeres ingenieras, abogadas, enfermeras, médicos, psicólogos. Estoy hablando de profesiones um, como más relacionadas con la fuerza, ¿no? Porque esas son profesiones relacionadas con el impacto de fuerza que requieres para poder desarrollarla. Por ejemplo, una, un hidráulico. pudiera ser No, también. Fíjate que dentro de las cosas que tú dices, sí es correcto, son carreras verdaderamente llevadas al sexo masculino. son carreras llevadas al sexo masculino porque le estamos dando la implicación de fortaleza, ¿no? De fuerza física, no de fortaleza de carácter, de fuerza física para poderlas desarrollar. Cuando en realidad, pues, es un concepto absolutamente errado, porque yo puedo tener una fuerza física desarrollada o puedo tener, por ejemplo, un ayudante fortachón que haga el trabajo físico, por ejemplo, y yo Correcto. tener la capacidad de saber, por ejemplo, arreglar un carro o hacerle la rotación a los cauchos, como me acaba de suceder. O sea, ahí tienes que quitar cada uno de los cauchos, ponerlo en las posiciones correspondientes, el de adelante, atrás, y volver a poner todos los cauchos, por decir algo.
Claro, claro. Fíjate, y este punto, Estefania, sobre la colocación de las obligaciones familiares y sociales. Este es un tema bien interesante porque um, los padres que yo voy a atender tienen más o menos tu misma edad. Ok, Y ya a tu edad, nosotras las madres comenzábamos a dar empezábamos a dar como alguna obligación, ¿no? En casa. O sea, no era mal visto, por ejemplo, que tú hicieras la cama. es verdad. No era mal visto que tú recogieras el cuarto. Correcto, Estefania, no era, es correcto. Me estás diciendo cosas que dentro de la casa no eran correcto. Pero difícilmente a ti te decían, por favor, monta el sancocho. Claro, es cierto. Eso no era una tarea que podía necesario que hiciera yo. Eso lo hacía la No abuela. me compete, es correcto. Entonces, hay cosas tan sencillas como esas que uno olvida que las vivió, pero que tiene que ver con asignación de roles, formación y encima las obligaciones propias y características que le estoy dando a cada miembro de la familia según su sexualidad. Entonces Claro, las niñas sí pueden cocinar, limpiar y coletear, pero el varón no. Ya todo eso ha cambiado. claro. Entonces tú me preguntas, ¿y por qué lo traes a colación? Bueno, porque tú eres papá y es para ti el taller. Es verdad, tienes razón, es verdad, Estefania. Súper interesante, fíjate, déjame volver a poner la lámina porque sé que hay otro punto que queda. O no, y es la expresión de la sexualidad no es marcada por nuestro código genético, por el contrario, es aprendida. Ujú. Tú aprendes la sexualidad en base a todos los mensajes que recibes, en base a toda la información que vas recolectando por aquí y por allá, y te vas identificando como hombre o como mujer, teniendo una característica genética de hembra o una característica genética de macho, y ese es tu sexo, el Claro, sexo asignado por nacimiento. correcto. Porque ese es tu sexo, está asignado por nacimiento, es de índole genético. Después, si lo vas a cambiar, no lo vas a cambiar, insistimos, no voy a tocar ese tema en este momento. Pero, pero lo importante es que indistintamente uh, te des cuenta ahora de cuáles son las marcas en la sexualidad que vamos colocándole a cada una de las personas que tenemos cerca, bien sean macho o hembra, para identificarla como hombre y mujer, tiene un componente social enorme. Por eso nos tenemos que educar, porque debemos ser lo más abiertos, empáticos y responsables posible. Sobre todo la parte de empático. En la vida hay que ser tan empático con todo, sobre todo en este tema con nuestros hijos, ¿verdad? Así mismo es. Y tener la posibilidad de darle la respuesta. Creo que una de las claves fundamentales es no responder con los ojos de adulto. Otra clave fundamental podría ser, si no sabe la respuesta, búsquela. Usted tiene derecho a averiguar, usted no tiene por qué A saberlo documentarse, todo. ¿verdad? A Claro, documentarnos. tú tienes el derecho de averiguar y decirle a tu hijo, dame un minuto por favor, que esa no me la sé, vamos a buscarla juntos. Claro, así es. Y por último, no hay verdades absolutas, como en nada, pues. Como en nada, correcto. Como en nada, correcto. En la vida no hay una verdad absoluta. Si hay algo que tenemos que buscar juntos, lo buscamos. Interesante, fíjate, tengo otra lámina, Steph. Yo quiero aprovechar las láminas que tú has construido para Claro. nosotros. Y es la 5, la que vamos a poner, y nos queda esta que dice, Uh-huh. desglósala tú misma, que me encanta como nos estás llevando hoy. Eh, si quieres, léela y yo le doy el otro intro. Dice, responder con naturalidad a las preguntas que los niños hagan le permitirá sentirse libres de hablar en casa y eso es exactamente lo que deseamos para darles una orientación sana. Seamos auténticos al responder a los pequeños de la casa.
Creo que esta lámina es el corolario ideal. Los niños deben sentirse libres de poder conversar, preguntar, lo que sea en casa. Somos nosotros los que somos responsables de darle la información. Cuando usted no responde en casa, él va a buscar la respuesta afuera. Literal, literal. Y es mejor Entonces, dársela no en te casa. quejes, no te quejes. No te quejes cuando tu hijo está buscando información fuera de casa. En algún momento te preguntó, no tuviste tiempo, no le escuchaste, no le paraste. Los niños son curiosos. Los Los niños niños son quieren curiosos. respuestas. Y Sí, si sí, tú no sí. le das la respuesta, la va a buscar. Así es. Excelentes láminas, Estefania. Nosotros llegamos al minuto 30 del podcast. Como Eh, siempre, qué bien. Queda perfecto, queda redondito. Es parte de la buena energía que le pones con cariño al desarrollo de este contenido. Te agradezco mucho siempre, Estefania. No, soy yo la que te agradece por estar, Frangio. Te Tú quiero. sabes que sin ti esto no sería posible, No siempre lo esto. digo. Si no, yo lo que quiero es hacer unas herramientas que, gracias a ti, y yo lo admito aquí frente a las cámaras, Estefania me ha ayudado tanto en mi vida personal, ha ayudado tanto a mi pareja, a mi Ay, qué esposa, bello. a mí, que yo creo, yo siento la necesidad, Estefania, para mí esto es primero porque te quiero y quiero que tus cosas funcionen en lo profesional y sé que esto es una herramienta muy, muy importante. Yo te veo a la par de la tecnología, te veo actualizada, te veo como debemos estar todos, ¿no? En estos tiempos. Oh, se está entrecortando, Steph. Vamos a ver si vuelve ahora. Oh, se cortó Estefania. Justamente cuando estábamos terminando la parte de la despedida, ¿no? Por decirlo de esa forma, estábamos cerrando el podcast. Yo te decía, voy a hacer un poquitito. Ahora sí, ya te tengo, Estefania. Retornaste. No, estamos en Caracas, Venezuela, baja el internet, no pasa nada, es parte del proceso. No, pero genial porque retornaste a tiempo. Nada, te estaba agradeciendo y quiero que sepas que para mí es un disfrute poder llevarle este contenido a más personas para que los ayude de igual manera. Steph, muchas gracias. Gracias a ti, a ustedes, gracias siempre por estar y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Así es. Desde Miami, un servidor, Frangio Useche. Desde Caracas, Venezuela, con internet intermitente, Estefania Guzzi. Será entonces hasta la próxima entrega. Chao.